Parashá Pinhas, perdón, Parashá Pinhas, entendiendo una extraña progresión en los temas de la Parashá. Este es una serie, hemos llevado una serie de estudios elaborados por el rabino Menahem Leibtal, y en esta ocasión nos toca Parashá Pinhas, entendiendo una extraña progresión en los temas de la Parashá. Y el rabino Menahem Leibtal inicia esta clase, por decirlo así, con esta pregunta: ¿debe el Humash terminar en la Parashá Pinhas? Perdón. Obviamente no. Sin embargo, en medio de esta Parashá se encuentra la historia de la muerte de Moshe Rabbeinu y la transferencia de su liderazgo a Yehoshua, como nos lo narra el capítulo 27 del verso 12 al 23. Además, si se hace un estudio cuidadoso de la Parashá Pinhas, revela que casi todos sus temas parecen pertenecer a otra parte del Humash, que no pertenecen a esta Parashá, por ser temas que no encajan en ella. Y vamos a tratar de entender por qué es así. Como introducción podemos decir que hasta la Parashá Pinhas, la narración en el Sefer Bamidbar ha seguido un orden muy lógico, casi cronológico. Sin embargo, hacia el comienzo de la Parashá Pinhas podemos descubrir un problema serio en relación con la historia de la guerra contra Midian. Y aunque el mandato del Eterno de castigar o de vengarse de los midianitas se registraba hacia el comienzo de la Parashá Pinhas, los detalles de esta lucha, de esta batalla, no se registran hasta varios capítulos más tarde, a mitad de la Parashá Matot. Y mientras tanto, la Parashá Pinhas analiza varios eventos que no solo no están relacionados, sino que también parecen haber tenido un lugar en un momento posterior a esto. Después de explicar este problema con un poco más de detalles, vamos a tratar vamos a intentar explicar la razón de lo que de otro modo parece ser una progresión muy extraña de temas en esta parashá, ¿sí? Vamos a tratar de definir el problema. Hay que repasar el capítulo 25, verso 1 al 15. Y ahí podemos notar cómo la Parashá Pinhas comienza completando la historia del pecado de los Bene Israel con las hijas de Midian, ¿sí? Desde el final de la Parashá Balak. Primero, Pinhas es recompensado, primero Pinhas es recompensado por su acto celoso, ¿sí? Ese acto que salvó a los Bene Israel de un castigo mucho más severo. E inmediatamente después, el Eterno le ordena a Moshe que debe de vengarse de los midianitas. En el capítulo 25, versos 16 y 18, ahí se toca ese tema y dice: y habló Dios a Moshe diciendo: ataca a los midianitas y derrótalos, porque te atacaron con engaño. Ahora, la lógica nos dictaría que el Humash debería de continuar en este punto con la historia de esa batalla. Pero eso no es lo que sucede. En cambio, los detalles de esa batalla se registran 5 capítulos después, en medio de la Parashá Matot, ¿sí? Dice: y Dios habló a Moshe diciendo: venga al pueblo israelita de los midianitas. Entonces Moshe le habló a los Bene Israel y les dijo: elige hombres para la batalla y déjalos atacar Midian para vengar la ira de Dios contra Midian. Y mientras tanto, es decir, de los capítulos 26 al 30, se encuentran varios temas que no están relacionados como esto. ¿Cuáles son estos temas? Vamos a verlos. Capítulo 26, verso 1 al 65, ahí se habla sobre un censo de toda la nación. Capítulo 27, verso 1 al 11, nos habla de la historia de las hijas de Cefalojad.
Capítulo 27, 12 al 14, el día final de Moshe Rabbeinu. Capítulo 27, versos 12 al 23, la transferencia del liderazgo de Moshe a Yehoshua. Capítulo 28, verso 1 al capítulo 30, verso 1, nos habla sobre las leyes de Corbanot, de los Corbanot de Midim y Musafim. Y el capítulo 30, verso 2 al 17, nos habla sobre las leyes de Nedarim, las leyes de los votos. Y este problema o esta cuestión parece pasar desapercibido por una sencilla razón. Cuando el censo comienza en el capítulo 26, parece estar directamente relacionado con el mandato de vengarse de los midianitas, porque dice en el capítulo 25, versos 16 al 18, y habló Dios a Moshe diciendo, ataca a los midianitas. Y en el capítulo 26, verso 1 al 2 dice, y sucedió que después de la plaga, Dios le dijo a Moshe, haz un censo de los Bene Israel de 20 años en adelante por sus casas ancestrales, todos los que puedan portar armas. Y ahí parece que está relacionado un tema con el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero le dice, el Eterno le dice que ataque a los midianitas y luego que haga un censo de todos los que puedan portar armas, ¿sí? Y esta yuxtaposición nos deja con la impresión de que ese censo era necesario como parte de la preparación contra la batalla contra los midianitas. Pero sin embargo, cuando se completan los detalles de ese censo, que son unos 60 versos después, queda bastante claro que ese censo no tiene nada que ver con la batalla, que más bien su propósito se establece explícitamente, como nos lo muestra el capítulo 26, versos 51 al 54, que dice, este es el número total de los Bene Israel, 601.730, y Dios habló a Moshe diciendo, a estos personas contadas se les repartirá la tierra según los nombres enumerados. Cuanto mayor sea el número, mayor será la parte. Entonces, no tiene nada que ver este censo con la orden de atacar a los midianitas para castigarlos. Pero parece, a como está yuxtapuesto, nos da la impresión de que sí. Ahora, en otras palabras, este censo forma la base para la repartición de la tierra después de que sea conquistada. Y esta observación explica por qué este censo específico se lleva a cabo por sus casas ancestrales. Por lo tanto, incluye los nombres específicos de las unidades familiares oficiales, ya que la tierra se va a repartir de acuerdo con el tamaño de estas unidades, o sea, de estas familias tribales, ¿sí? Entonces, otra prueba de que este censo no tiene ninguna relación con la guerra contra Midian proviene de los detalles de esa batalla en Parashat Matot, porque si se revisa el capítulo 31, verso 4 al 6, se nota cómo Dios instruye a Moshe para reclutar solo 1000 soldados de cada tribu. Y si solo se necesitan 12,000 soldados para luchar contra Midian, entonces ciertamente no hay una necesidad de que Moshe realice un censo completo de más de 600,000 soldados, ¿sí? Y esta prueba concluye de que el censo en el capítulo 26 se realiza con el único propósito de poder repartir la tierra y no tiene nada que ver con la batalla de Midian, que se encuentra en el capítulo 27, donde encontramos también la historia de cómo las hijas de Cefalojad se quejan de que no recibirían una herencia o una porción de la tierra. Y ciertamente esto no tiene nada que ver con la guerra contra Midian, sino todo que ver con la herencia de la tierra, ¿sí? Y el tema final del capítulo 27, es decir, el nombramiento de Yehoshua para suceder a Moshe, también se relaciona con el tema de heredar la tierra, ya que va a ser responsabilidad de Yehoshua conquistar y luego supervisar la repartición de la tierra según las familias tribales. Finalmente, los capítulos 28 al 30 nos describen numerosas leyes con respecto a los korbanot y a los nedarim, ¿sí? Y estas leyes ciertamente tampoco tienen una conexión directa contra la batalla contra Midian.
Solamente en el capítulo 31 el Sefer Bamidbar finalmente regresa a los detalles de la batalla contra Miriam, que comenzó en el capítulo 25. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en el siguiente resumen de estos capítulos. Por ejemplo, capítulo 25, ahí se habla sobre el mandamiento de Dios de atacar a Miriam, pero a partir del capítulo 26 hasta el capítulo 30 son temas completamente fuera de relación con el mandamiento de atacar a Miriam, hasta el 31. Del capítulo 26 nos dice el censo de las personas que heredarán la tierra. El 27 del 1 al 11 nos habla de la historia de las hijas de Cefalojad. El 27 del 12 al 14, el último día de Moshe Rabeno. El 27 del 12 al 23, la transferencia del liderazgo de Moshe a Yehoshua. Capítulos 28 al 29 nos habla de las leyes de Corbanot, Temidim y Musafín. Capítulo 30 nos habla de las leyes de Nedarim. Y hasta el capítulo 31 vuelve a retomar el tema, ¿sí?, de atacar a Midian, porque se empieza a hablar sobre la batalla, sobre la lucha contra midianitas. Y ciertamente ninguno de estos temas que están entre el capítulo 25 y el capítulo 31, ¿sí?, ninguno de estos temas se relaciona directamente con la lucha contra Midian, ¿sí? Y no obstante, la Torah los registra aquí, en la Parashá Pinhas. Para entender por qué, primero debemos determinar dónde cada uno de estos temas debería de estar, ¿sí? Por ejemplo, el censo, ¿sí? El censo de todas las tribus. Como ya habíamos explicado anteriormente, el censo en el capítulo 26 se realiza para permitir a los líderes repartir correctamente la tierra. Por lo tanto, es bastante fácil identificar a dónde pertenece esta sección del que se habla sobre el censo, ¿sí? Es fácil identificar en dónde encaja este tema, ¿sí? De hecho, podemos precisar a dónde pertenece esa unidad, observando un paralelo textual y temático bastante obvio, o simplemente revisando una vez más los versos finales del censo, que nos dice: entre estos la tierra se repartirá en partes, de acuerdo con los nombres enumerados. Con grupos más grandes aumentarás la parte, con grupos más pequeños reducirás la parte, y a cada uno se le asignará su parte de acuerdo con su inscripción, ¿sí?, de acuerdo a cómo fueron registrados. La nota que de cómo encontramos casi el mismo mandamiento para Parashá Masei, cuando el Eterno encarga a los Bene Israel la misión de conquistar la tierra, es parecida, es casi el mismo mandamiento que se da, porque le dice: cuando cruces el Jardín, cuando cruces el Jordán a la tierra de Canaán, tomarás posesión de la tierra y la poblarás. Y dice: repartirás la tierra entre ustedes, con grupos más grandes aumentarás la parte, con grupos más pequeños reducirás la parte. Tendréis vuestras porciones según vuestras tribus ancestrales. Si se fijan, son casi el mismo mandamiento, son casi lo mismo, ¿sí? Entonces, ya sabemos ahí a dónde pertenece o a dónde pertenece ese tema del censo, ¿sí? Y como podemos ver, es casi idéntico este mandamiento registrado al final del censo de la Parashá Pinhas. Y además la Parashá Masei continúa con muchos otros mandamientos relacionados con la herencia de la tierra, como las fronteras de Eretz Canaán, cuando sea conquistada, sobre los líderes tribales que van a repartir la tierra, sobre las ciudades de los Levim, las ciudades de refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos concluir que el censo en la Parashá Pinhas en realidad pertenece a la Parashá Masei. Otro de los temas, las hijas de Cefalojad. Aquí podemos notar cómo este incidente en el capítulo 27, versos 1 al 11, se registra inmediatamente después del censo, ¿sí? Y lo más probable es que sea exactamente cuando tuvo lugar en ese momento, después del censo,
porque después de todo, la queja de las hijas de Cefalojad se debe a su preocupación de que la herencia de su padre, ¿sí? O sea, la porción de tierra que le iba a tocar a su padre, como se prometió en el censo, se pudiera perder, ya que no tienen hermanos varones, ya que no tienen varones en la familia. Y claramente esta historia puede considerarse una continuación directa del censo, ¿sí? Ya que también trata de las leyes relativas a la herencia de la tierra. Por lo tanto, también debería haber sido registrado en la Parashá Masei, ¿sí? Y de hecho la historia de las hijas de Cefalojad continúa en Parashá Masei también. Otro de los temas que les digo que están eh, entre el capítulo 25 y el 31, el último día de Moshe Rabén. En este tema del último día de Moshe Rabenu, el Eterno le ordena a Moshe que eche un vistazo final a la tierra prometida antes de su muerte, ¿sí? Hay que recordar que Moshe le estuvo pidiendo, rogando al Eterno dejarlo entrar a la tierra prometida. Dios le dijo a Moshe: asciende al monte Abarim y observa la tierra que te estoy dando, que le estoy dando a los Bene Israel. Entonces serás reunido con tu pueblo tal como lo fueron. Es decir, ha llegado el momento de que Moshe muera. Obviamente este mandamiento debería haber sido registrado al final del libro de Bamidbar, ¿sí? O incluso al final del Sefer de Barim, antes de la muerte de Moshe. Seguramente no en medio de la Parashá Pinjas, porque no tiene nada que hacer ahí. Pero para verificar esto, simplemente lo podemos comparar con Devarim 34, 1 al 6. Además, si esta historia pertenece al Sefer Bamidbar, definitivamente debería haber sido registrada después de la batalla contra Midian, ya que esta historia comienza declarando explícitamente: y Dios habló a Moshe, venga a los midianitas, después serás reunido con tu nación. Otro tema, el nombramiento de Yehoshua como el nuevo líder de Am Israel. En este tema, que se toca en el capítulo 27, versos 15 al 23, es simplemente la reacción de Moshe a este mandamiento de que debe de morir. Por lo tanto, Moshe le pide al Eterno que nombre un líder en su lugar. Claramente ambos temas, lo que es el último día de Moshe Rabenu y el nombramiento de Yehoshua como el nuevo líder, forman una sola unidad. Pero habría tenido más sentido registrar esta unidad en algún lugar hacia el final del Humash, pero definitivamente no en medio de la Parasha Pinjas. De hecho, considerando que esta historia incluye el nombramiento de Yehoshua como el nuevo líder, esta unidad podría haber formado una conclusión muy apropiada para todo el Sefer Bamidbar. Otro tema, los Korbanot de Midim Musafin, ¿sí? En los siguientes dos capítulos, del 28 al 29, estos capítulos constituyen un programa de los diversos Korbanot Musaf que se ofrecen en ocasiones especiales como adición, o sea, como Musaf, al sacrificio diario de Tamid. Obviamente, toda esta unidad no pertenece a la Parashá Pinjas, ya que no tiene nada que ver con la narrativa que llevaba en curso. Más bien debería haberse registrado en el Sefer Vayikra, en el libro de Vayikra, muy probablemente en la Parashá Emor, junto con las otras leyes de Korbanot y de festividades de Moadim, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla sobre lo relacionado al Mishkan, lo que se tiene que hacer en el Mishkan. El otro tema que no concuerda con la Parashá Pinjas es el tema de los Nedarim, ¿sí? El tema de los votos, porque en el capítulo 30 encontramos el mandamiento relativo a las leyes de Nedarim, de los votos. Y ese tema es un tema más de mitzvot, en oposición a la narrativa de la lucha contra los midianitas. Estas leyes podrían entenderse como una continuación directa de la sección anterior, que es el tema de los korbanot, ¿sí? Porque el pasú final de la sección Temidim Umusafin
establece que estos corbanos fueron traídos además de sus nedarim, ¿sí? Además de sus votos. Los dos eran llevados juntos. Y con base a ese análisis queda claro que la Torá ha interrumpido intencionalmente la historia de la guerra contra Midian con varios temas no relacionados. Y aquí la pregunta obvia que todos nos podríamos hacer es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué hace eso la Torá? Bueno, vamos a tratar de entender por qué pasa esto. Y para responder a esta pregunta, primero debemos agrupar estos temas, esos 6 temas, ¿sí? Es decir, los temas que no concuerdan con, con, con lo de la batalla de Midian, ¿sí? Eh, y se pueden agrupar en dos categorías básicas. La primera categoría, preparación para entrar a Eres Canán. Y la segunda categoría, los misbos que que deberían de pertenecer al Sefer Vayikra. En la primera categoría, preparación para entrar a Eretz Canán, se habla sobre el censo para dividir la tierra, la solicitud de las hijas de Cefalojad, la muerte de Moshe y la transferencia del liderazgo de Moshe a Yehoshua. Y en la segunda categoría, que podemos llamar como misbot que pertenecen al Sefer Vayikra, se habla sobre las leyes de Temidim Musafin y las leyes de Nedarim. Estas dos categorías pueden ayudarnos a determinar a dónde pertenece cada una de estas dos unidades. La primera unidad, ¿sí? la que contiene los temas que detallan la preparación de los Bene Israel para entrar a la tierra, como ya habíamos explicado anteriormente, esos temas pertenecen a la Parashá Masei. Y para ilustrar ese punto, podemos ver la progresión de esos temas desde la historia eh, de la lucha de Midian hasta el final del Sefer Bamidbar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos verlo así. Capítulo 31, verso 1 al 54, la guerra en contra Midian. Verso 32, verso 1 al 42, se habla sobre la herencia de Rubén y Gad que ellos piden. En el capítulo 33, verso 1 al 49, se habla sobre el viaje de los Bene Israel por el desierto. Capítulo 33, versos 50 al 56, nos habla sobre el mandamiento de conquistar y heredar la tierra. El capítulo 34, verso 1 al 15, nos habla de los límites precisos de Eretz Canán, las fronteras. Capítulo 34, verso 16 al 29, nos habla sobre los líderes tribales que van a repartir la tierra. Capítulo 35, verso 1 al 18, nos habla sobre las ciudades de los levitas para su heredad. Capítulo 35, verso 9 al 34, nos habla sobre las ciudades de refugio que se van a establecer en la tierra. Y capítulo 36, verso 1 al 13, nos habla sobre las leyes de herencia relacionadas con los matrimonios intertribales. Esta tabla ilustra cómo el tema final del Sefer Bamidbar es la preparación para entrar en Eretz Canán, ¿sí? Y teniendo en cuenta que los capítulos 26 al 27 en Parashá Pinhas tratan ese mismo tema, podemos concluir que en realidad pertenecen al final del Sefer Bamidbar. La segunda unidad, que contiene las leyes de Temidim, Musafin y Nedarim, pertenecen claramente al Sefer Vayikra, ¿sí? Pero sin embargo, este fenómeno no debería de sorprendernos, porque hay muchos otros casos en el Sefer Bamidbar donde encontramos inserciones de un conjunto de leyes eh, que parecen pertenecer al Sefer Vayikra, ¿sí? Ahora, con base a esta distinción que acabamos de hacer, podemos redefinir nuestra pregunta. ¿Por qué la Torah corta esta parashá? Es decir, los capítulos 26 y 17 de la parashá Mosei, donde parecen pertenecer, y las pega en la parashá Pinhas, después de la historia del pecado de los Bene Israel con las hijas de Midian, pero antes de vengarse de los midianitas. Bueno, antes de ofrecer una explicación temática, tenemos que señalar un pequeño tecnicismo que puede respaldar estas conclusiones hasta el momento.
Por ejemplo, en un Tanaj Corén o uno similar, se observa cuidadosamente el pasuk de apertura del capítulo 26 y se puede observar cómo hay una ruptura de temas justo en el medio de ese verso, ¿sí? Porque dice, cuando la plaga había terminado, y lo dice, y Dios le dijo a Moshe, haz un censo de los Bene Israel. Y esa extraña ruptura de temas en medio del pasuk puede reflejar esa interrupción de la narración que tiene lugar precisamente en ese punto, ¿sí? En medio de ese verso. Y ahora que ya se ha establecido que el censo en el capítulo 26 pertenece al final del libro, debemos de buscar una razón por la cual la Torah insertó intencionalmente esa unidad específicamente en este punto del Sefer Bamidbar. Es decir, después de la plaga que siguió a los Bene Israel, el pecado que siguió, perdón, después de la plaga que siguió al pecado de los Bene Israel con las mujeres de Moab y de Midian, ¿sí? Y aquí podemos sugerir una razón para esta justaposición al considerar el tema general y la estructura del Sefer Bamidbar. La última plaga. Hay que recordar cómo comenzó la narración del Sefer Bamidbar, cuando los Bene Israel se preparaban para su viaje desde Har Sinaí hasta la tierra prometida. Es decir, si los Bene Israel no hubieran pecado, el Sefer Bamidbar habría continuado con la historia de la conquista y el asentamiento en la tierra de Canaán. Y aunque todo parecía ir bien en los primeros 10 capítulos, es decir, hasta los versos que dice, y el arca se movía delante de ellos, tan pronto como los Bene Israel comienzan su viaje, todo parece empezar a ir mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugar de describirnos de describirnos lo que debería haber sido el Sefer Bamidbar, se convierte en la historia de cómo y por qué los Bene Israel no llegan a la tierra de Israel. Hay que tener en cuenta que casi todas las historias en el Sefer Bamidbar, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25, describen un acto de rebelión de los Bene Israel, seguido de un terrible castigo. Por ejemplo, el pecado de los quejosos, de los rebeldes, de los espías, eh, el caso de Mei Meribá, de cuando Moshe golpea la roca, el pecado con las hijas de Midian. Es más, el pecado de los Meraglim, de los espías, fue tan grave que Dios juró que la primera generación iba a perecer en el desierto. Y luego, incluso en el año 40, encontramos incidentes adicionales donde los Bene Israel pecan y son castigados. Por ejemplo, la historia del pecado con las hijas de Midian, ¿sí? Y aunque los capítulos 11 al 25 del Sefer Bamidbar están repletos de historias de rebelión, de castigo, de muerte, a partir del capítulo 26 en adelante, el tema principal del Sefer Bamidbar cambia una vez más. Y en lugar de historias de rebelión, ahora encontramos historias de conquista y de preparación para entrar a la tierra. Vamos a ver un resumen de esa división de la narrativa del Sefer Bamidbar en 3 secciones distintas, ¿sí? Primera sección nos habla, en el capítulo 1 al 10 nos habla de la preparación en Har Sinaí para viajar a Israel. La sección número 2 nos habla en el capítulo 11 al 25, qué es lo que salió mal, es decir, por qué falló la primera generación. Y la tercera sección nos habla del capítulo 26 al 36, nos habla de la preparación para entrar en la tierra de Canaán, la preparación de la nueva generación para entrar en la tierra de Canaán. Y desde esa perspectiva, el acto de Pinjas que detuvo la plaga a raíz del pecado con las hijas de Moab y de Midian constituye un hito importante en el Sefer Bamidbar, porque ya este incidente fue el último castigo en el desierto, ¿sí? Ese fue el último castigo que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y por lo tanto, aquellos que sobrevivieron a esa plaga
ahora están destinados a convertirse en los primeros herederos de Eretz Canaán. Con ese trasfondo, podemos sugerir que la inserción del censo de la Torah específicamente en este punto del Sefer Bamidbar enfatiza precisamente este punto, que los trágicos eventos en el desierto finalmente han llegado a su fin, no más. Aquellos que sobrevivieron a esta plaga ahora son dignos de heredar la tierra. Y esa interpretación está respaldada por la declaración final de ese censo, registrada después de que se cuenta a los Leví. Y esto nos dice, estas son las personas contadas por Moshe. Entre estos no había ninguno de los contados por Moshe y Aarón en Midbar Sinaí, excepto Dios había dicho de ellos, morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb ben Jefuné y Yehoshua bin Nun. Fueron los únicos dos sobrevivientes de la primera generación. Más apoyo lo podemos encontrar en el Sefer de Barim, en el discurso de apertura de Moshe Rabenu a la nación. En su discurso introductorio, Moshe, antes de que comience ese discurso principal, repasa todas las diversas leyes que los Bene Israel deben de cumplir una vez que ingresen a la tierra, ¿sí? Y Moshe les dice, tus propios ojos han visto lo que Dios ha hecho a Baal Peor, porque cualquiera que haya seguido a Baal Peor, es decir, en el pecado con las hijas de Moab, Dios lo ha destruido en medio de ti, a través del castigo. Pero tú, que te has mantenido leal a tu Dios, estás aquí vivo hasta el día de hoy. ¿Dónde les dice esto? Se lo dice en el Sefer de Barim, en el capítulo 4, versos 3 al 4. Y aquí pasan del censo al liderazgo. De manera similar podemos explicar por qué este censo es seguido por el mandamiento de Dios a Moshe de ascender a Har e Ibarim, al monte Abarim, para morir. Y la historia de cómo su liderazgo es transferido a Yehoshua. Considerando que este censo se va a convertir en la base para la herencia de la tierra de Israel, podemos mencionar inmediatamente después esta transferencia de liderazgo, porque será el deber de Yehoshua guiar a la nueva generación a conquistar y a heredar la tierra. ¿Sí? Esa va a ser la tarea de Yehoshua una vez que entren a la tierra de Canaán. Y aquí podemos ver las leyes de Temidim u Musafim. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Porque ahora que hemos explicado por qué la Torah mueve la unidad de los capítulos 26 y 27 de la Parashá Masei y Parashá Pinhas, podemos explicar por qué la Torah mueve esos capítulos, ¿sí? Del Sefer Vayikra a la Parashá Pinhas. Porque como hemos explicado, el Sefer Bamidbar contiene numerosas misbos que podrían haber sido registradas en el Sefer Vayikra, ¿sí? Y ahí encontramos un ejemplo más. Pero sin embargo, como fue el caso en los otros casos, valga la redundancia, hay que buscar una conexión temática entre esas leyes y la narrativa en curso. En otras palabras, debemos preguntar, ¿cuál es esa conexión temática entre las leyes de Temidim u Musafim y la preparación de los Bnei Israel para ingresar a Eretz Canaán? Pues una vez más, volvemos al tema del Sefer Bamidbar para sugerir una respuesta. Debemos de recordar que los primeros 10 capítulos del Sefer Bamidbar describen la preparación de los Bnei Israel para su viaje desde Har Sinaí hasta la tierra prometida. Esos capítulos enfatizan la conexión intrínseca entre el campamento de los Bnei Israel y el Mishkan. Los Bnei Israel deben de viajar con el Mishkan y por lo tanto la Shejinah, la presencia divina, estará en el centro del campamento. 40 años después, mientras la Torah describe la preparación de los Bnei Israel para ingresar a la tierra prometida, el Humash puede estar enfatizando ese mismo punto una vez más, al registrar las leyes de Temidim u Musafim en la Parashá Pinhas. ¿Por qué? Porque se pueden sugerir dos razones temáticas. Una, el Korban Tamid, la ofrenda colectiva diaria en el Mishbeach, junto con la ofrenda adicional de Musaf en las festividades, se compran con el Mahatzit Hashekel,
con el medio shekel. La ofrenda de Tamid es un recordatorio diario, simbólico de Mahamad Har Sinaí. Esa definición de la unidad o esa definición de la Shejinah o de construir el Mishkan para que descienda la Shejinah, ¿sí? Y esa unidad comienza con ese propósito del Mishkan, porque les dice el Eterno en el capítulo 25, verso 8, le dice, y me harán un Mishkan para que yo habite en medio de ellos. Esa unidad concluye con el mandamiento de ofrecer el Corbán Tamid diario, cuyo propósito es perpetuar la Shejinah que va a morar en Har Sinaí. Olad Tamid por todas las generaciones, a la entrada del Ojel Moed, porque allí me reuniré con los Bene Israel y habitaré entre los Bene Israel y así seré su Dios. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Shemot 29, 42, 45 y lo puedes comparar en el Sefer Bamidbar, en el capítulo 28, versos 1 al 6. Hay una frase similar que se encuentra en la presentación del Corbán Tamid en la Parashat Pinhas, que dice, Olad Tamid, que fue instruida en Har Sinaí. ¿Sí? Y por lo tanto, el Corbán Tamid puede simbolizar la conexión especial entre Dios y los Bene Israel, que debe ser cristalizada a medida que los Bene Israel se preparan para conquistar y heredar la tierra. Desde esa perspectiva, el Corbán Tamid puede reflejar tanto la naturaleza colectiva de la relación de Am Israel con Dios, como el valor de la contribución de cada individuo a la consecución de los beneficios y del asentamiento y de la realización de Am Israel. Y mientras Yehoshua se prepara para guiar a los Bene Israel hacia una nueva era, esos principios del Abodat Tamid, ¿sí? Ese propósito colectivo, esa responsabilidad individual y esa rutina diaria deben de servir como luz de guía para toda la nación y deben de servir como una luz de guía para todos nosotros en la actualidad. ¿Sí? Propósito colectivo, debes de mirar por tu comunidad, en tu sinagoga, en tu congregación, debes de tener un propósito colectivo, pero debes también tener una responsabilidad individual en tu rutina diaria, de cómo te comportas, ¿sí? De cómo tratas a los demás, de cómo cumples con las misbot. Por eso, estos principios que iban a guiar a los Bene Israel, propósito colectivo, responsabilidad individual y rutina diaria, deben de servir como una luz también para nosotros en nuestra vida diaria. Shalom.